Las relaciones internacionales, la diplomacia, su teoría, la disciplina, sí han sido un gran objeto de estudio para esas grandes potencias. La realidad africana ahora exige una reivindicación tanto en los estudios de las ciencias sociales y también en el rol como sujeto internacional y no como objeto, como siempre aludo. Las relaciones internacionales y su objeto de estudio, o las ciencias sociales en general, han sufrido un darwinismo social cultural que ha opacado inclusive a nuestra historia, a nuestra ciencia y a nuestra educación. Entonces, creemos los analistas, los internacionalistas, los investigadores, obviamente, tanto investigadores, tanto políticos, tanto los grandes líderes, en que las relaciones internacionales tienen que, en ese momento y en ese siglo XXI, tienen que ser estudiados desde una perspectiva africana. Desde una perspectiva africana, ¿por qué? Porque en el único contexto, como siempre digo, en que se le conoce a África como objeto, digamos, del sistema internacional, es en el Congreso de Berlín en 1884-85. Eso es es un hilo conductor de una motivación o una reivindicación por parte del continente africano de poder exigir este derecho de ser sujeto del sistema internacional y no como objeto. Entonces, el estudio, la teoría, la disciplina de las relaciones internacionales desde una perspectiva africana requiere también un objeto de estudio, como has aludido, que las grandes potencias han considerado a este estudio o esa disciplina como una gran disciplina para poder resolver algunos conflictos o problemas que tenían en el mundo internacional. De hecho, África reivindica también esta forma de opacar su historia, y de asumir, reitero, su rol como sujeto y no como objeto del sistema internacional. Sin una disciplina, sin un objeto de estudio, no puede haber una disciplina científica. Entonces, si queremos partir de ahí para estudiar o analizar las relaciones internacionales desde una perspectiva africana, entonces tomaríamos como objeto de estudio lo que yo suelo llamar o denominar la globalización a pie. ¿Cómo es que donde se originó la humanidad? El origen de la humanidad se dice, gracias a los grandes analistas o estudiosos internacionales, se originó en África. Entonces, desde ese contexto internacional, desde ese contexto humanístico, podemos considerar que los pioneros de las relaciones internacionales, de la teoría de las relaciones internacionales, si es que necesitamos un objeto de estudio, los pioneros, digamos, sería el continente africano, en el contexto de las primeras civilizaciones, por ejemplo, la egiptología, las primeras civilizaciones que se dieron en África. Las relaciones internacionales, vamos a entenderlas que no tienen una definición. A mí me gusta definirlas como la interrelación humana, desde su contexto humano hasta su contexto político, económico, social y estatal en el mundo internacional. De hecho, si consideramos que las primeras civilizaciones se dieron en África, entonces consideraríamos que la globalización que se dio en ese origen de la humanidad, con esas primeras civilizaciones en África, la globalización que se dio, la primera globalización que se da es la globalización a pie,
cómo esas civilizaciones pudieron distribuirse en el mundo global y formar lo que son hoy las grandes civilizaciones y los continentes. Entonces, yo creo que África tiene que considerar ese aspecto puntual para poder indagar, para poder investigar y para poder analizar las relaciones internacionales desde su contexto africano. Es un mundo complejo actual, en el siglo XXI, como han venido siendo también en la arena internacional. Siempre va a haber algún contexto conflictivo donde quieren abordar las grandes potencias para poder justificar su liderazgo. Eso suele pasar. Entonces, el mundo complejo actual del siglo XXI en el que estamos viviendo, y cuál podría ser el rol de Guinea Ecuatorial, nuestro accionar en el mundo exterior, y el rol, obviamente, en términos generales de África. Y tenemos que saber que ese nuevo mundo complejo trae consigo un cierto liderazgo, valga la redundancia. Hemos salido de un mundo bipolar. El anterior mundo bipolar, que era entre la URSS y Estados Unidos, un mundo bipolar donde los países del sur o los países periféricos tenían que elegir con quién aliarse. Entonces, esa implosión de esta bipolaridad a una multipolaridad les dio un margen de maniobra a los países periféricos de poder interactuar y poder salir en el mundo, lo cual podemos constatarlo en 1945, cuando se crean las Organizaciones de las Naciones Unidas. Esa fue una oportunidad de la independización de los países africanos, y entre otros. Entonces, estamos viviendo un nuevo mundo bipolar, al anterior del mundo bipolar de la URSS y Estados Unidos, repito. Un nuevo mundo bipolar donde los líderes actuales son China y Estados Unidos. Por mencionar Rusia, pero como China se está convirtiendo en el gigante africano, mi análisis o mi estudio, lo que he constatado es que este nuevo mundo bipolar está compuesto por Estados Unidos y China. Entonces, también la pregunta o el dilema que nos estaríamos haciendo los analistas o los internacionalistas es claramente que las inversiones chinas son muy importantes para África, pero en otros contextos o en otra perspectiva estamos viviendo también un nuevo neocolonialismo, pero chino. Esa sería una de las grandes preguntas. Ese nuevo mundo bipolar trae consigo conflictos económicos, conflictos políticos, sociales y entre otras. Entonces, los países, reitero, los países del sur, el bloque del sur, los países periféricos, para así llamarlos, o los países en subdesarrollo, están rigiendo o están redefiniendo o replanteando tanto sus políticas internas como sus políticas exteriores, pero sobre todo las políticas exteriores, para poder combatir este nuevo reto mundial. Es una nueva bipolaridad y es una nueva oportunidad del multipolarismo. El multipolarismo lo podemos constatar ahora. Me gusta referirme a los países del sur, en el bloque del sur. Ese es un gran multipolarismo que estamos, concebiendo en el nuevo mundo actual, en el mundo internacional, y ahí entra el rol de Guinea Ecuatorial, en ese contexto mundial tan complejo y ambiguo, en cooperar con el bloque del sur. Por eso no es de extrañar la visita del presidente indio en nuestras tierras. De hecho, no es de extrañar las relaciones con China. De hecho, no es de extrañar las relaciones de cooperación con Latinoamérica. Consideramos que Guinea Ecuatorial podría ser un gran puente estratégico entre África y América Latina, aprovechando esa coyuntura histórica de pertenecer al Virreinato de Río de la Plata y compartir una historia común, una historia de explotación de nuestras tierras o de nuestras zonas geográficas. Entonces, uno de los grandes roles que estaría asumiendo
Guinea Ecuatorial en el contexto mundial, ese rol de interactuar mucho más con el mundo del bloque del sur, redefinir sus políticas, reafinarlas para poder hacer reto a este nuevo contexto mundial y a esta nueva complejidad del mundo internacional. Yo creo que es muy importante destacar también, a más de nuestro accionar en el mundo complejo internacional, nuestro accionar de nuestra política exterior ecuatoguineana, los recursos humanos que harían frente a este accionar internacional. Y esos recursos humanos son los diplomáticos. Estoy haciendo, digamos, siempre digo que el ser humano tiene un proceso de maduración. Sales de un pensamiento, puede ser no muy aceptado por la sociedad, pero haces un estudio, lo analizas, etc. Yo creo que sí, ha habido críticas, yo considero críticas constructivas del por qué un manual estratégico para diplomáticos de Guinea Ecuatorial y en el contexto también africano, siendo tan joven. Y lo que digo, porque piensan que el ser diplomático es una persona con corbata, con una chaqueta, el ser un analista internacional y traer resultados positivos a tu país, tiene que ser una persona, digamos, con una corbata, ¿me entiendes? Entonces, 50 años, etc. No tienes que ser una persona con esos detalles para abordar las temáticas internacionales y la política exterior de tu país en un contexto teórico, con unas herramientas teóricas que sirvan de herramientas para que los recursos humanos que ejecutan nuestro accionar en la política exterior o en la arena internacional puedan concebir esas teorías y puedan hacerlas valer y sean útiles para ellos en el momento de interactuar con el internacionalismo. Entonces, ¿por qué creo que es necesario que los diplomáticos, que la sociedad, por decir también diplomática, considere o maneje este libro? Creo que nos hemos mal acostumbrados que los libros sotisficanos, esos libros inclusive de los grandes escritores, de los grandes pensadores, esos libros que leemos con tanta complejidad y encima, por decirlo así, nos excluyen de nuestra realidad, nos marginan de nuestra historia. Son los libros que creemos que son imprescindibles, pero lo más útil en la actualidad puede ser es lo más simple, y un concepto sencillo puede elaborar o puede llegar en lo más fondo y hondo con un mensaje sencillo. Y es lo que es lo que puedes encontrar, digamos, en ese libro, en ese manual estratégico. Entonces, yo considero que no hay que ser de ese perfil para poder abordar esos temas internacionales. Es muy importante el por qué ese manual, el por qué mi mensaje a los diplomáticos ecuatoguineanos y africanos. Hemos hablado de un mundo bipolar, de un mundo volátil, de un mundo incierto, complejo y ambiguo. Este mundo incierto, complejo y ambiguo requiere a un recurso humano y a una sociedad formada tanto en lo teórico como en lo práctico para poder hacer frente y saber interpretar la hipocresía del sistema internacional. Cuando sabes interpretar el sistema internacional, cuando sabes interpretar la política del sistema internacional, cuando conoces la historia, conoces tu identidad, puedes saber manejar esas herramientas necesarias para poder interactuar de manera adecuada en la arena internacional, pero siempre en el contexto de la necesidad de tu sociedad, de la política exterior de tu población. Entonces creo que lo estoy diciendo, no es necesario escribir libros complejos que nos saquen fuera de nuestra realidad, no es necesario
llevar una corbata, una chaqueta y poder hacer frente al análisis del contexto internacional que nos concierne a nosotros desde nuestra perspectiva, tanto africana como ecuatoguineana. Siempre dio un mensaje a la población ecuatoguineana, a nuestros diplomáticos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a la sociedad en general. Yo creo que la revolución, nos hemos mal acostumbrado, reitero, que las revoluciones son revoluciones coactivas, que hay que usar armas como nos han educado en el imperialismo, en la ideología imperialista. Las mejores revoluciones son las revoluciones culturales. Envío ese mensaje a que la sociedad se concientice y apoye tanto a la generación anterior, a la futura generación, a la generación actual, para que la cultura, la educación sea el motor y el activo potente para que nuestra sociedad, nuestro continente tenga otra imagen internacional y que nuestras futuras generaciones también. Entonces, eso, puedo dar un ejemplo con lo que yo estoy diciendo, y en la temática que yo conozco, que es la temática y del análisis internacional, nuestra política exterior de Guinea Ecuatorial, obviamente que está dando grandes pasos. Se tiene que considerar y se tiene que saber que eso es paulatino. Tenemos 50 años como estados independientes, pero también la independencia interpretada en nuestros estados periféricos es una independencia con un cierto dilema a discutir, porque el imperialismo, poseemos el sistema tanto económico, político, ideológico del imperialismo. Entonces las independencias en el contexto liberal de independencia sigue siendo un dilema, pero nuestra política exterior está dando grandes resultados. De hecho, cuando estoy hablando del rol de Guinea Ecuatorial en el contexto internacional, estamos viviendo una membresía de miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las relaciones con China, las relaciones con India, las relaciones subregionales, regionales y a nivel internacional. Tenemos que saber por qué me gustan las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales traen consigo las relaciones comerciales, económicas, tecnológicas, y es la base y el fundamento de la realización de un Estado. Entonces hay que trabajar y hay que apoyar a las generaciones actuales, las anteriores, para que ese trabajo vaya en conjunto y consigamos ese objetivo conjuntamente. Entonces animo también a la población que puedan leer el libro. Es para todos. El libro es para todos, no simplemente para los diplomáticos. También dota de herramientas estratégicas a cualquier ciudadano que le pueda interesar el mundo internacional, porque las relaciones internacionales es una interrelación humana. Es una interacción también humana. Son relaciones humanas que conlleva en su base relaciones estatales, económicas y entre otras. Así que muchas gracias y anímense a comprar el libro.